Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Magnesio a la hora correcta. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte de un descubrimiento nuevo que he hecho, algo que te puede ayudar, sobre todo si tienes un sistema nervioso excitado. Todos nosotros tenemos o un sistema nervioso más pasivo o un sistema nervioso más excitado. Yo, Frank Suárez, por ejemplo, tengo un sistema nervioso pasivo. Mi cuerpo es un sistema nervioso pasivo, que quiere decir parasimpático dominante, ¿no? Como los médicos le llaman parasimpático, nosotros le llamamos sistema nervioso pasivo. Mi esposa Elizabeth y mi mamá, pues tienen un sistema nervioso excitado. Jorge, que está ahí detrás de la cámara, sí. Saluda Jorge, ¿ok? Tiene un sistema nervioso excitado. El flaco condenado tiene un sistema nervioso excitado, ¿no? Uno de los descubrimientos más grandes que se han hecho en el tema del metabolismo es el tema de la influencia determinante que tiene el sistema nervioso que está acá en el cerebro sobre todo lo que pasa en el cuerpo. Tú quieres controlar el metabolismo, tienes que controlar el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso es como una cablería que desde el cerebro maneja todo lo que pasa en el cuerpo como si fuera una marioneta, ¿okay? Así que si la cablería está enredada o la cablería está mal, definitivamente no vas a poder controlar lo que está pasando en el metabolismo, la digestión, el sueño, el sistema inmune, el sistema de defensa, la desintoxicación del hígado, todo se afecta, ¿no? Así que uno de las ayudas principales que le damos a una persona cuando le hablamos del libro El Poder del Metabolismo, o le hablamos del libro Diabetes sin Problema, o hablamos inclusive en los episodios de Metabolismo TV, pues estamos todo el tiempo hablando de qué sistema nervioso tú tienes. Si tú quieres saber qué sistema nervioso tú tienes, pues vas a ver un episodio que es el episodio número 199. Si ves el episodio número 199 de Metabolismo TV en YouTube, vas a YouTube, entras al canal, suscríbete por supuesto para que después puedas recibir los videos de nosotros todo el tiempo. Te van a llegar gratis toda la semana. Según vamos descubriendo cosas te lo informamos, pero busca el episodio 199. En ese episodio 199 te estoy haciendo 5 preguntas, ¿ok? Si tú contestas que sí a cualquiera de las 5, tienes un sistema nervioso excitado. Si tú lo contestas que no a todas, tienes un sistema nervioso pasivo. Es una cosa ultra fácil, pero es crucial que tú te sepas qué tipo de sistema nervioso tiene tu cuerpo si quieres tener buena salud, si quieres escoger los alimentos correctos para tu tipo de cuerpo. El cuerpo tú lo heredaste, el cuerpo no lo fabricaste tú, vino, te lo dio tu mamá, tu papá, tus abuelos y demás participaron ahí, porque es un factor genético, ¿no? Así que lo que hayas recibido como sistema nervioso dominante, pues tienes que saber lo que es, porque, por ejemplo, hay carros, ¿no? Hay carros que corren con gasolina, y hay carros como los Mercedes que corren con diésel. Los dos tienen motor, pero el combustible es distinto, y así mismo pasa con los cuerpos. Los cuerpos necesitan que tú les des el alimento correcto para tu tipo de cuerpo. Para eso tienes que saber qué tipo de sistema nervioso excitado o pasivo es el dominante en tu cuerpo, ¿no? Todos los tenemos los dos, pero unos tiramos más hacia el excitado, otros tiramos más hacia el pasivo, ¿no? Y eso, saberlo, hace toda la diferencia en el mundo, porque vas a tener resultados, puedes dormir mejor y demás. Ahora, una de las ayudas principales que existen para mejorar la salud es el magnesio, ¿verdad? Ahora, hice un descubrimiento que es lo que quiero compartir contigo. Nosotros, por ejemplo, en los Natural Link, que los tenemos en México, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en Estados Unidos, en Puerto Rico, estamos por abrir ahora en Holanda y así, ¿no? Pues usamos mucho un magnesio especial que mandamos a hacer que se llama Magic Mag. Nos gusta porque es bien absorbible, ¿eh? Pero si tú no tienes acceso al Magic Mag, usa cualquier magnesio, porque es mejor cualquier magnesio que ningún magnesio. El magnesio es esencial. ¿Tú quieres controlar la diabetes? Tienes que usar magnesio. ¿Tú quieres controlar la presión? Tienes que usar magnesio. ¿Tú quieres que no pierdas tanto hueso y que tengas tanto osteoporosis? Tienes que usar magnesio. ¿Tú quieres dormir bien? Tienes que usar magnesio. ¿Tú quieres ir al baño y no tener estreñimiento? Tienes que usar... O sea, el magnesio es el mineral más deficiente que demuestran todos los estudios que hacen de las poblaciones. No hay ningún mineral que esté más deficiente que el magnesio. Se calcula, la Organización Mundial de la Salud calcula que el 86% de la población está deficiente en magnesio. Entonces, ¿el magnesio dónde está? Solamente vegetales, ensaladas, frutas. No lo vas a encontrar el magnesio en la carne, en el queso, en el huevo. Va a estar solamente en los vegetales. ¿Qué pasa? Como la gente no come verdura, no comen vegetales, no comen ensalada, pero se comen muchísimo pan, harina, arroz, papa, dulce, de todo,
pero no vegetales, no ensalada, pues entonces no hay magnesio. Y la gente anda muy enferma. Y por supuesto, los amigos de la farmacéutica, mira ahí, sacándote la plata, sacándote el dinerito, porque mientras menos magnesio tenga, más alta presión, más descontrolada la diabetes, más insulina necesita y de todo va a estar peor. Va a estar más deprimido. Imagínate, el magnesio es antidepresivo, quita depresión. El magnesio es para dormir. El magnesio te baja la presión. El magnesio te quita los dolores de espalda. O sea, esto es milagroso. El magnesio es milagroso. Ahora, lo que descubrí es lo siguiente. Me encontré, después de usar magnesio por más de 18 años, nosotros hemos trabajado en los Natural Link en todos los distintos países, pues hemos trabajado con más de 120.000 personas ahora mismo. Todas las semanas vemos 3.000 personas entre todos los Natural Slim, ¿verdad? Que hay en distintos países. Pero encontré que hay algunas personas que si tomaban el magnesio, en vez de ponerlos a dormir, los despertaba. Y yo me estaba rascando la cabeza y pensando, ¿qué diantre es eso? ¿Qué pasa con eso? ¿Me sigue? A mí yo soy bien curioso y me interesa mucho saber siempre los por qué. Y me gusta que si te comunico algo, decirte el por qué. No decirte porque yo lo digo, no. ¿Cuál es el por qué? Y tú lo puedes comprobar en la ciencia. Pues ya encontré la razón de por qué algunas personas el magnesio los despierta, los activa en vez de dormirlos. Y es que el cuerpo trabaja en un ciclo, se llama el ciclo circadiano, es como un reloj interno que tiene el cuerpo, ¿no? El magnesio es un mineral y como todos los minerales es un metal. Y como es un metal, es difícil de digerir. Voy un momentito a la pizarra para explicarte por qué cuando vas a tomar magnesio debes tratar de tomártelo a la hora correcta. La hora en que te lo tomes tiene todo que ver. Ese fue el descubrimiento. Ahora, la gente que no me dormía porque tomaban magnesio y se despertaban, que era la minoría, ¿verdad? Ahora todos duermen. Porque ahora si la persona no me está durmiendo, que yo sé, esto que te voy a explicar ahora. Voy a la pizarra, fíjate, mira. Tú tienes el cuerpo, ¿verdad? Pero cuando tú consumes magnesio, ya sea en tableta, ya sea en polvo, como el Magic Mag de nosotros, lo que sea, como quiera que sea, estás consumiendo un metal. Ese magnesio, para que el cuerpo lo pueda utilizar, tiene que entrar al estómago. Cuando entra al estómago, el estómago produce una sustancia que se llama ácido hidroclórico, ¿ok? Ese ácido, que es un ácido, pero de los que quema, de los que echa humo, ¿verdad? Lo produce la pared del estómago, ¿ok? Y ese ácido es el que te permite digerir los metales como el magnesio. Cuando tú te comes algo bien pesado, un pedazo de queso, una cosa así que es densa, ¿no? Si no tienes ácido hidroclórico, no lo puedes digerir. Las personas que tienen un sistema nervioso excitado o los que padecen de hipotiroidismo, pues tanto el que padece de la tiroides como el que tiene un sistema nervioso excitado tiene una condición que no se habla por ahí, pero que es una de las condiciones que más afecta a la gente, se llama hipocloridria, ¿okay? Hipocloridria, lo que quiere decir, hipo quiere decir para abajo, y cloridria está hablando del ácido hidroclórico, ¿ok? Así que, básicamente, cuando tú tienes hipotiroidismo, problemas con la tiroides, o tienes un sistema nervioso excitado, vas a empezar a padecer de poca producción de ácido del estómago para poder digerir cosas como el magnesio. Cuando tú tomas un magnesio, la digestión del sistema nervioso excitado, de la persona que tiene un sistema nervioso excitado, y si tienes dudas, ve a Metabolismo TV y mira en YouTube el episodio número 199 de Metabolismo TV, que te explico el sistema nervioso excitado. Te hago la prueba para que tú sepas qué sistema tiene tu cuerpo, que no va a ser igual al de tu esposa, o de tu esposo, o el de tus hijos. Todos somos distintos, porque nadie es igual a nadie. Una vez que tú sabes qué tipo de sistema nervioso tienes, si tienes un sistema nervioso excitado o padeces de hipotiroidismo, ya tú sabes que tu cuerpo produce poco ácido, pero la producción de ácido deja de funcionar verdaderamente después de las 6 de la tarde. O sea, después de las 6 de la tarde es que el cuerpo se prepara para dormir y ya no digiere bien. Por eso que la gente que tiene un sistema nervioso excitado, si comen tarde por la noche, no duermen. Y las personas que tienen un sistema nervioso pasivo, como yo, me puedo comer una cosa bien grasosa, lo que sea, a las 2 de la mañana y duermo como quiera, ¿verdad? Comemos hasta piedra, lo del sistema nervioso pasivo. Así que si vas a tomar magnesio y quieres el efecto y que no te vaya a despertar, tienes que digerirlo. Pero para digerirlo tienes que tomártelo
a las 6 de la tarde o más temprano, a las 5, a las 4 y demás. De esa forma todavía tu cuerpo está produciendo ácido, lo puede digerir y el magnesio te va a dar los beneficios que tú mereces tener. Y esto te lo comento porque la verdad siempre triunfa.